Tú eres mi Rey, Cristo, tú eres mi Rey, Cristo, tú eres mi Rey. Inmenso amor que fue por mí, tú mi Rey moriste por mí, Señor Jesús. inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz y estoy aquí por ti, Jesús. Señor, Y estoy aquí por ti, Jesús. Y estoy aquí por ti, Jesús. Hola hermanos, buenos días. Somos la familia Toro Moya. Hoy día queremos darle las gracias al Señor y bueno, nos vamos a presentar cada uno en nuestro hogar. Hola hermanos, soy Yare, muy alegre de estar con ustedes, que me vean por video y que sean muy bendecidos en este periodo. Saludos, preséntate. Bueno hermanos, para nosotros es un privilegio poder compartir este videíto, aunque sea de pocos segundos, es una tremenda bendición, es un regalo que nosotros atribuimos como Dios para poder expresar nuestra gratitud hacia el Señor y también queremos empezar este pequeño videíto dando la oración para la prédica que se viene del pastor en unos minutitos más. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. Así que, bueno Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tenemos de poder orarte, Señor, de poder bendecirte, de poder darte gracias, Señor, por cada pequeña cosita, Señor, que tenemos en nuestra vida, Señor, por la bendición de la salvación, que es un tremendo regalo, Señor, que nosotros no merecíamos, Señor, pero que aún así, Señor, a través de la misericordia, Señor, y del plan perfecto que tú tienes en nuestra vida, Señor, lo escogiste, Señor. Padre, yo quiero presentarte esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, la palabra, Señor, que va a compartir el pastor en este culto de día domingo, Señor. Padre, yo te quiero pedir que lo utilices, Señor, como una herramienta útil, Señor, para la bendición, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Señor, que las palabras que trae el pastor, Señor, sean de plena bendición, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, venga a través del Espíritu Santo, Señor, y que pueda ser insertada, Señor, en nuestro corazón, Señor. Señor, te damos gracias por cada instancia, Señor, que tenemos y que nos permites libremente, Señor, tener un acceso, Señor, y poder tener una comunión, Señor, personal, Señor,
y alabarte, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Amén. Así que, Padre, también en esta oración, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús por todas aquellas personas, Señor, aquellas familias, Señor, que necesitan, Señor, en este momento, Señor, necesitan ánimo, Señor, Amén. necesitan de tu presencia, Señor, necesitan de tu amor, Señor, un poquito de sabiduría, Señor, para poder predicar también, Señor, la palabra, Señor, a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Señor, danos la instancia, Señor, cuando salimos a comprar el pan, cuando salimos, Señor, a trabajar, Señor, que podamos ser también herramientas, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Para que aquellos, Señor, que tú ya tienes predestinados, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, te puedan conocer. Así que gracias, Señor, por las familias, Señor, que están mirando este culto. Gracias por mis hijas, Señor. Gracias por sus hijos también, Señor, por nuestras esposas, Señor. Gracias, y por los jóvenes también, Señor. Te pido, Señor, que en este tiempo de pandemia, Señor, los protejas, Señor, los curas de todo mal, Señor. Señor, guarda sus pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Amén. Agustina, ¿quieres orar también tú? Vamos. Oremos. Que bendigas a los que están pobres, Amén. de que tengan casita y que no les pase nada y que estén cuidados en sus casas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, y también les quiero compartir un salmo que está escrito en el Salmo 133, capítulo 1, 2 y 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se está esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Así que gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Y qué maravilloso es con mi familia, Señor, estar en comunión y en armonía para bendición y para vida eterna. Así que desde ya le damos las gracias. Amén. Un saludo para todos los que nos están mirando. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Chao, un gusto que a través de este medio los pudiéramos saludar. Los queremos. Los queremos mucho y los extrañamos. Adiós. Gozo de Dios, mi fuerza.
estamos muy contentos de ya estar congregándonos con ustedes desde septiembre del año pasado y ha sido un gran tiempo. A pesar de todo lo que está pasando ahora, estamos con mucho gozo, con ánimo, cuando escuchamos los estudios, cuando vemos el WhatsApp, con los mensajes. En verdad el Señor ha sido bueno y estamos muy agradecidos con el Señor por todo. Les extrañamos mucho y estamos orando por ustedes para que el cuerpo de Cristo esté confiado siempre en Él, que Él es nuestro sustento, que Él es el que provee y que estamos en sus manos. Así que este es un tiempo para que nuestra fe se fortalezca y para que estemos cada vez más en comunión, orando, estando en su palabra y siempre con gozo por todo lo que ocurre. Así que les enviamos un gran saludo, les extrañamos mucho a cada uno de ustedes y bueno, la Julita igual extraña su clase con sus amiguitos, pero ya habrá un tiempo para que nos volvamos a encontrar y estemos ahí cada uno en la iglesia orando al Señor. Así que un saludo grande para todos ustedes y seguimos en oración y atentos a lo que el Señor nos hable en su palabra. Un saludo para todos, esperamos que estén todos muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Chao. Muy buenos días, hermanos. Les saludamos a todos ustedes en el amor del Señor. En este nuevo culto online que estamos llevando hasta sus casas. Esperamos que esta semana haya sido de bendición para ustedes, aguantando esta pandemia todavía, pero contentos y animados en el Señor, que siempre está con nosotros, que nunca nos abandona, y por sobre todas las cosas, que un día envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz, dándonos la salvación. Y vamos a comenzar este periodo de alabanza cantando precisamente una alabanza que se llama así, la salvación. La salvación es de nuestro Dios, Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y poder. A nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre.
a nuestro Dios, ahora y siempre, la gloria y la sabiduría. Y Él es nuestro Señor, es nuestro Dios, y Él también es nuestro Rey. Y esta alabanza que ahora vamos a entonar y que ustedes van a entonar con todo el corazón en sus casas, se llama así, al Rey. Buenos días, queridos hermanos. Queremos saludarlos en el amor de nuestro Señor. Desde nuestro hogar mandarles un gran saludo, un gran abrazo, afectuoso abrazo a cada uno de ustedes y esperando en nuestro Señor que se encuentren todos bien, incluidos sus familiares y todas las personas que ustedes aman, hermanos. Sea un saludo de amor, de gratitud porque nosotros estamos muy contentos de participar en esta congregación. Hemos aprendido mucho este tiempo que llevamos con ustedes. El Señor nos trajo a una iglesia
que es muy sana, es muy buena, está muy bien dirigida y por todo eso estamos muy contentos. Un gran abrazo y dejo a mi esposa para que los salude. Hola hermanos queridos, los saludo en el amor del Señor, esperando que todos estén bien, en paz. Gracias al Señor, nosotros como familia también hemos estado, pasando todo esto como todos, pero bien, gracias al Señor y en paz, que es lo mejor, teniendo al Señor en nuestro corazón. Tenemos un versículo para compartir con ustedes, un par de versículos para compartir con ustedes. Mi esposo va a decir el primero. En estos momentos tan complicados, hermanos, lo único que nos queda es fortalecernos en el amor de Dios. Y los versículos que le vamos a leer con mi esposa van en esa dirección, que es la palabra de Dios que Él nos dejó para entenderlo, para conocerlo cada día un poquito más. El versículo que yo les voy a leer es Levítico 19:18 y dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Amén. Hermoso el versículo, lo encontramos entendiendo que es un regalo del Señor también, porque pensábamos en Juan 15:12 y nos dio gusto encontrar que esto el Señor ya lo venía diciendo en el Antiguo Testamento y que Jesucristo lo dijo también, lo reafirma en Juan 15:12, que es: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un versículo precioso que habla de que cada día más tenemos que cuidarnos unos con otros, amarnos, tener comunión es lo que hoy día necesitamos con esta pandemia y cuarentenados como estamos todos. Gracias a Dios por las redes sociales, por podernos comunicar a través de este video que nos acerca más y más a cada uno. Bueno, vamos a hacer una oración. Sí, amados, queridos hermanos, una oración para pedirle a nuestro Padre que prepare nuestro corazón para escuchar la palabra. Amén. Padre amado, nos ponemos en tu presencia primero que nada, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras omisiones, Señor. Así es, Señor. Perdona todo lo que no te agrada, Señor, que hacemos, Señor. Somos siervos inútiles, Señor, pero con un corazón dispuesto a que tú nos ayudes cada día, Señor, a crecer para poder alcanzar esa santidad, Señor, que es lo que tú esperas de nosotros, Padre. Así es. Señor, también esta mañana te queremos pedir por nuestros hermanos, Señor, que están en algunos problemas, Señor, los diferentes problemas que se presentan con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo, Señor. Primero que nada por trabajo, Señor, también por los hermanos que están expuestos a este virus todos los días por su trabajo, Señor. También por aquellos que tienen familiares que han sido contagiados, Padre amado. Cúbrelos, Señor, protégelos, Señor, cuídalos. Pone los profesionales más idóneos para que ellos puedan salir de esa situación, de esa enfermedad, Señor. Bendito Señor. También te pedimos que resguardes nuestro corazón, porque no podemos visitar a nuestros familiares, Señor, que están lejos de Santiago, Señor, de la región metropolitana. Cúbrelos también a ellos, Señor. Es doloroso no poder ir a entregarle, aunque sea una pequeña palabra de nuestro Señor, para fortalecerlos a ellos, Señor. Así que, Señor, te pedimos cobertura para nuestros familiares que hoy día no estamos alejados, Padre, que no podemos ver. También, Padre amado, Espíritu Santo, te pedimos que prepares nuestros corazones
nuestra mente para la palabra que vamos a escuchar, para la palabra tuya que vamos a escuchar a través de nuestro pastor Manuel. Sí, Señor. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito. Chao, hermanos, benditos, bendiciones. Bendito siempre sea el Señor. Amén. Y el amor de Dios es lo único que nos va a cubrir en este tiempo. Amén. Adiós, que estén bien. Chile, nuestro país, se caracteriza por ser una nación vitivinícola. En el sur de nuestra capital y también al norte, podemos encontrar muchos valles en los cuales se trabaja y se, hacen vendimias. Esa es una de las características esenciales que tiene nuestro país. Hace un par de semanas atrás tuve que hacer un viaje de emergencia al sur y escuchaba a dos hombres de campo hablar acerca de cómo ellos trabajan la tierra y cómo tienen el procedimiento y el proceso para lograr podar una parra de tal manera que pueda producir más fruto. Y en el Evangelio, cuando se nos describe la vida del Señor Jesucristo, se nos habla de que hubo un momento especial en el cual el Señor se dirigió solamente a aquellos que eran sus seguidores cercanos. No estaban esas multitudes que a veces le seguían y que sabemos que después gritaban, crucifícale. No estaban los líderes religiosos que no tenían un genuino interés en conocer a Jesús, sino más bien en hacer preguntas capciosas para tratar de pillarle en algo. Pero ahí estaba Jesús con esos discípulos íntimos. Él los llevó, tuvieron la cena pascual, recordaron la Pascua judía, pero también mostraron y vieron que habría un nuevo pacto en su sangre. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 31, dice el Señor, levantaos, vamos de aquí. Y muchos estudiosos dicen que fue en ese momento en el cual, al salir de ese aposento alto en el cual estaban reunidos y caminar por las calles de Jerusalén, ellos se dirigían al huerto de Getsemaní a orar. Pero para llegar a ese lugar tenían que atravesar el valle de Cedrón, donde algunos señalan que en ese tiempo se tenían algunas parras. Y es probable que en una noche como esa hubiesen algunos pedazos secos de parras que tenían que ser quemadas. Y el Señor podría quizás haber visto esa escena y haber dicho esta historia que nos cuenta en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Y me gustaría leer los primeros 17 versículos de este capítulo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros
y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En esta mañana me gustaría tratar la segunda parte de este mensaje llamado La intimidad con Jesús produce fruto. La intimidad con Jesús produce fruto en tu vida. Y me gustaría que lo viésemos en dos cosas, dos aspectos de esto. ¿Qué tiene que ver esto del fruto? ¿Qué se refiere el Señor con eso? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos producir fruto? Acá nos podemos dar cuenta que el Señor habla de que la intimidad con Él va a producir necesariamente fruto en nuestra vida. La relación íntima, la relación invisible del cristiano con Dios se va a manifestar de manera visible y pública. Y el Señor nos va a decir algunas cosas en esto. En primer lugar, la intimidad con Jesús se manifiesta en tu deseo de glorificar al Padre. Fíjate en el versículo 8, y lo leo nuevamente, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es algo interno que va a producir algo externo, algo íntimo que produce algo público. La intimidad con Jesús es una relación de confianza y cercanía con Dios que, digamos, tiene como objetivo y meta final el poder exaltar a Dios. En medio de este tiempo estamos sumergidos en una situación de crisis a nivel mundial. Ninguno de nosotros tiene certeza de cómo esto va a terminar. Algunos hacen pronósticos, pero otros especialistas hacen otro tipo de pronósticos. Algunos son muy optimistas, otros son bastante pesimistas. Y no sabemos nada, pero lo que sí nos damos cuenta es que muchas personas aprovechan estas circunstancias para acaparar cámara y llevar y atraer la atención de la opinión pública en estas circunstancias. De tal manera que el objetivo final no es tanto poder beneficiar a otros con sus políticas públicas, sino más bien concentrar la atención sobre sí mismo. Y mi querido amigo, lo que nos está diciendo acá el Señor es que la verdadera intimidad con Dios se basa en querer glorificar a Dios. Y es por eso que podemos preguntarnos, ¿cuál es mi propósito? Muchas personas a veces piensan que el cristianismo consiste en tener un bienestar emocional, en obtener una familia feliz y en lograr tener una red de apoyo de personas que, digámoslo así, tienen un buen vivir. Y si bien podríamos pensar que cada una de esas cosas son buenas en sí mismo, ninguna de ellas es la base y el propósito definitivo para nosotros fundamentar nuestra vida. Lo que el Señor nos está diciendo en este versículo 8, que nosotros debemos tener como meta, como propósito, como base en nuestra vida, glorificar a Dios el Padre. Y luego acá el Señor empieza a hablar acerca de a qué se refiere con esto. Porque podríamos decir en segundo lugar que la intimidad con Jesús se manifiesta públicamente en una vida fructífera. Fíjate lo que dice el versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y leo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En estos dos versículos podemos notar un progreso que el Señor está hablando.
habla de que este pámpano, este racimo de uva va a llevar fruto, en el versículo 2, luego dice que va a llevar más fruto y finalmente él dice en el versículo 5 que va a llevar mucho fruto. Tu intimidad con Jesús no puede ser algo tan interno ni tan personal que nadie más pueda ver. ¿Se manifiesta en tu vida una relación con Jesús? ¿Se está manifestando en medio de toda esta adversidad que vivimos en nuestro tiempo tu relación personal con Jesús? Ahora bien, pasemos a una tercera cosa. El Señor Jesús nos está hablando acerca de esta necesidad de producir fruto. Y la pregunta es, ¿cómo podemos pasar a eso? Y el Señor nos dice esto, que la intimidad con Jesús implica que serás podado por Dios. Ya leímos los versículos 2 o 3 y me gustaría leerlo nuevamente en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. El Señor nos está diciendo que el deseo de un cristiano debe ser glorificar y honrar a Dios, que en ese glorificar y honrar a Dios nuestra vida debe caracterizarse por producir fruto. Y ahora está diciendo que para lograr este fruto tenemos que ser limpiados o podados por Dios. Un viñador planta una vid y tiene como objeto que produzca fruto, y para eso él necesita podarla. Y el Señor está diciendo que de la misma manera Dios con nosotros. Él quiere que nuestra vida, Él quiere que tu vida produzca buenos frutos, pero para eso Él necesita tomar la tijera de podar de la palabra de Dios y aplicarla sobre tu vida. La palabra fruto en este pasaje aparece 8 veces, en el versículo 2, 4, 5, 8 y 16. Y podríamos hacernos una pregunta y decir, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de fruto? Y la primera tentación que todo cristiano tiene cuando escucha o lee la palabra fruto en este capítulo 15 del libro de Juan es saltar a otro pasaje bíblico, como Gálatas capítulo 5, 22 y 23. En ese pasaje dice que el fruto del Espíritu, y da una serie de listas, es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. De tal manera que para poder interpretar Juan 15 vamos y acudimos a lo que dijo Pablo a las iglesias del sector de Galacia. Sin embargo, antes de hacer ese salto y sabiendo que la Escritura se interpreta a través de la Escritura, es bueno tener en nuestra mente y pensar qué es lo que el Señor habrá querido decir en este capítulo de Juan 15 cuando hablaba de fruto. ¿Qué es lo que estaba tratando de transmitirle a esos 11 seguidores en ese momento tan íntimo y tan cercano acerca de qué es lo que significa el producir fruto? Y nosotros podemos tener la certeza de que el Señor estaba claro con lo que quería decir. Es más, el fruto que se describe acá en Juan 15 fue tan impactante en la vida de Juan, el apóstol, que él volvió a escribir acerca de ese tema en sus epístolas. Y podemos darnos cuenta que el Señor lo está diciendo acá en los versículos 12 y 17. Dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego en el versículo 17, al terminar esta metáfora de la vid, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Como yo decía, esto impactó profundamente el corazón de Juan. Él ya había escuchado antes, en este mismo momento que habían tenido de intimidad del Señor, en Juan capítulo 13, en el versículo 34, lo que el Señor había dicho. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y como estoy diciendo, esto impactó profundamente el corazón de este seguidor del Señor, y él volvió a este tema en su carta de Primera de Juan, en el capítulo 2. Leo desde los versículos 7 hasta el versículo 10. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. De tal manera que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus seguidores que la evidencia de la relación íntima con Él se debiese manifestar en el amor que iban a tener entre los cristianos. Hace un par de semanas hablaba con un amigo, un pastor amigo, que él está tratando de buscar un tema de investigación para un trabajo final en estudios teológicos que está siguiendo. Él me mostró una lista acerca de temas y había uno que tenía que ver precisamente con Juan 13. Y él me mandó el título porque estaba buscando ideas para este tema de investigación y el título decía algo como lo siguiente: el amor hacia otros cristianos como evidencia de la genuina conversión. Cuando leí el título, la verdad es que me hizo reflexionar mucho. Me hizo pensar en que el Señor está tratando de demostrar que una verdadera evidencia de la cercanía con Él, de una verdadera comunión con Él, de una verdadera relación cercana a Él, no puede pasar sin pensar en los otros discípulos de Cristo. Y como decíamos la semana pasada, un pastor norteamericano llamado Donald Whitney, él realizó una serie de preguntas, de 10 preguntas, para tratar de que nosotros evaluemos nuestra vida espiritual. Y la tercera pregunta que él hacía es esta: ¿estás amando más? Porque la intimidad con Jesús no es individualismo. Cuando conoces más a Jesús, eres impulsado a salir de tu metro cuadrado y amar a otros cristianos, incluso a los que no son fáciles. De tal manera que este pasaje nos muestra claramente que una de las cosas que el Señor Jesús tiene para sus seguidores es que nos caractericemos por producir fruto. Y este fruto consiste en nuestro amor y nuestra relación hacia otros cristianos. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo producir fruto? Y creo que esta pregunta es muy importante para poder abordar completa y correctamente un pasaje como el que estamos viendo. Tú debes buscar la intimidad con Jesús para producir fruto. Debes buscar la intimidad con Jesús para producir fruto. De la misma manera que para que una vid pueda tener buenos frutos, no debo centrarme en el fruto en sí mismo, sino en el proceso anterior para que esa pámpano pueda producir el fruto necesario. Y lo podemos decir así: solo la intimidad con Jesús producirá en tu vida un fruto que sea agradable a Dios. Solo la intimidad con Jesús producirá en tu vida un fruto que sea agradable delante de Dios. Piensa, por ejemplo, cuando tú vas caminando por un lado y observas un clavo oxidado. Tú lo miras, te das cuenta que ha habido un cambio de color, te das cuenta que si lo tomas con la mano se va a volver mucho más frágil que el clavo original. Y sabes que algo pasó en ese clavo. Algo cambió. Hubo una causa que produjo ese efecto. Y de la misma manera podemos decir esto: el fruto que Dios quiere que produzcas en tu vida es una consecuencia, un resultado, un efecto de algo anterior. ¿Cuál es la causa que produce como efecto que tu vida se caracterice por dar fruto? Y el Señor lo está diciendo en este mismo pasaje. Leo para ti los versículos 4 y 6. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hace unos minutos atrás decíamos que una de las palabras más importantes en este pasaje es la palabra fruto. Aparece 8 veces. Sin embargo, hay una palabra que aparece aún más veces en esta misma sección. Aparece 10 veces y es la palabra permanecer. Permanecer en Jesús significa perseverar identificado con Jesús a través de los años, en medio de las pruebas y a pesar de las decepciones que otros nos producen. Permanecer en una relación vital con Jesús significa estar identificado con Jesús a través de los años, en medio de las pruebas y a pesar de las decepciones que otros nos puedan producir. El fruto es el efecto, es lo que resulta. Pero hay una causa que va a llevarnos a ese efecto. Y esa causa es permanecer unido a Jesús. Y es importante no cambiar este orden. Porque de alguna manera nos podemos centrar tanto en buscar producir fruto que no nos damos cuenta que eso va a ser una meta imposible en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias características. Lo que tú y yo debemos hacer es gastar nuestras energías, gastar nuestros esfuerzos en permanecer unido a Jesús, de tal manera que la relación vital con Él nos lleve, nos produzca fruto en nuestra vida. Esto creo que es tan importante porque permanecer en Jesús te libra del legalismo. Tú no tratas de hacer las cosas para producir fruto por ti mismo, porque al mirarte te das cuenta que la única manera que en tu vida se produzca un fruto agradable a Dios es que Dios lo haga en ti. Y en segundo lugar, el permanecer unido a Jesús te libra de la angustia. En medio de la situación en la cual las personas están actualmente, saben que existen estándares morales, saben que debiesen comportarse de cierta manera. Sin embargo, es de nuestro propio corazón que empieza a brotar las cosas malas y sabiendo hacer lo bueno, no lo podemos hacer, pero en Jesús podemos ser librados de la angustia. Sabiendo que Dios es en este caso el labrador, que Jesús es la vid verdadera, nosotros no tomamos un rol que no nos corresponde, sino que nos colocamos como un pámpano necesitado, aferrado a la vid. Pero la pregunta que quisiera hacer para ir avanzando en este tema es, ¿qué significa permanecer a Jesús? Entiendo que mi vida necesita producir fruto y que ese fruto no lo puedo producir por mí mismo, que lo que yo debo hacer es permanecer unido a Jesús. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué significa permanecer en Jesús? Y podríamos decir esto, permanecer en Jesús es permanecer unido a las palabras de Jesús. El día de hoy hay muchas visiones acerca de la verdadera espiritualidad. Hay muchas ideas cuando uno utiliza esta palabra de intimidad con Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo define Jesucristo lo que significa la intimidad con Él? Y fíjate lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La única manera de permanecer en Jesús es permanecer unido a sus palabras. Si nosotros queremos permanecer unido a Jesús, necesitamos tener un alto concepto, un alto anhelo por la palabra de Dios, por la Escritura, por la Biblia. Dicho de otra manera, tú no puedes durar unido a Jesús a menos que las palabras de Jesús estén en tu vida. Permanecer en Jesús es permanecer en una continua comunicación con Jesús. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. El pastor John Piper señala que la palabra de Dios es como una ventana. Una ventana en la cual nosotros podemos mirar más allá del mundo material, más allá del mundo físico, más allá de los hechos que en nuestro tiempo a veces no sabemos cómo interpretarlo. Nos falta esa llave para poder entender lo que sucede. Pero a través de la Biblia nosotros podemos mirar a Dios. Podemos mirar a Jesús y verlo en gloria y majestad. Por eso permanecer en Jesús significa permanecer en las palabras de Jesús. Pero otra manera de decir permanecer en Jesús, que se complementa, como podríamos decir, la otra cara de la moneda es que
Permanecer en Jesús no solamente es permanecer en las palabras de Jesús, sino permanecer en el amor de Jesús. Fíjate conmigo en los versículos 9 al 11. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanezco en el amor de Jesús. Esto no se refiere al amor que Dios tiene a mí, sino en mi respuesta amorosa a ese Dios que ha tenido cuidado de mí. De tal manera que Dios quiere en tu vida que puedas permanecer unido a Él, y para eso necesitas la palabra de Dios y necesitas estar aferrado al amor de Dios y mostrar en tu vida ese amor. Los viñadores saben que una planta tan importante como la vid tiene una serie de ciclos y de etapas y de fases en su ciclo anual biológico. Una de las primeras etapas en este ciclo se conoce como el reposo, que sucede desde la mitad del otoño y en el invierno. En ese momento, si tú miras una parra, si tú ves una vid, te vas a dar cuenta que solo se ve algo café. No hay hojas, no hay fruto, no hay nada. De hecho, pareciera ser algo seco y muerto. Muchas veces en ese tiempo la temperatura del suelo no supera los 10 grados. Pero luego viene una segunda etapa que comienza en la primavera, que se llama el desborre. Si tú te acercas a una vid, te vas a dar cuenta que en las partes, digamos, donde aparecen estas ramas, empiezan a salir pequeños brotes. Ahí aparecen pequeñas y minúsculas hojas, y en ese momento, en ese lugar, está toda la información cromosómica de la planta. Y así van sucediendo distintas etapas. Pero antes de la vendimia, la etapa anterior se denomina la maduración. Y en esa etapa, cuando ya los granos de uva están creciendo y se pueden ver, empieza a ocurrir algo que pareciera ser invisible. Esos granos dentro de ellos que llevan este jugo de la vid empiezan a transformar el ácido en azúcar. Durante esta semana tuve 2 impresiones acerca del ácido del corazón humano. Acompañé a mi suegra a cobrar su jubilación y había una larga fila de personas de tercera edad haciendo lo mismo. Habían cerrado una sucursal, por lo tanto estaban en una que tenía menos cajeros y la fila era bastante larga. Me impresionó observar a estas personas pelearse unas a otras por tratar de tener el primer puesto, e incluso una tratando incluso de pasar por delante de los demás cuando otros no lo veían. Y la segunda anécdota pasó hace un par de semanas. Hablaba con mi madre acerca de un matrimonio de familiares que ya están fallecidos. Yo era pequeño, pero ella me contaba cómo habían sido los últimos tiempos de ese matrimonio. Y lejos de pensar en esa visión idílica de personas de tercera edad que están mejorando, esos últimos años se transformaron en momentos muy difíciles, de discusiones, de intrigas, de malos entendidos el uno con el otro. Y te digo esto porque la Biblia nos muestra claramente que el paso de los años no hace que el ácido del corazón humano se transforme en algo dulce. Mi querido amigo, el ácido corrosivo de tu pecado jamás se transformará en dulce azúcar a menos que estés vitalmente conectado a Jesús. Y mi pregunta es esto: ¿estás tú conectado a la vid verdadera? ¿Tienes una relación cercana e íntima con Jesús? Mi amigo, la reacción química para pasar de un ácido a un azúcar se llama caramelización. Y esa reacción es imposible que tú la produzcas por ti mismo. Por eso puedes orar algo como esto: Señor, el fruto de mi corazón es agrio,
y amargo, como dice Isaías 5. Rara vez sale algo dulce, pero Señor, ¿podrías tú, que eres la vid verdadera, producir el dulce azúcar dentro de mí? El único que puede transformar tu corazón es Jesús. Él fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, morir de tal manera que ya no haya culpa y la culpa no nos aplaste. Pero no solamente murió para que nuestra culpa fuera borrada, sino murió en la cruz para que nuestro corazón fuera transformado, para que de nuestra vida brote algo que naturalmente no brota y que se produzca en nuestra vida cosas que jamás pensaron que estaban ahí. Por esto, porque nunca estuvieron ahí, porque es la obra de Dios en tu vida. Mi amigo, si tú has entendido este mensaje, acércate a Dios por medio de Jesús y dile, tú eres la vid verdadera, yo quiero ser uno de tus pámpanos. Padre, te damos las gracias a esta hora por poder estudiar lo que dice tu palabra. Y pido, Señor, que tú permitas que podamos revisar nuestra vida espiritual. Que no simplemente escuchemos un mensaje y pasemos de largo, sino que podamos analizar lo que está saliendo de nuestro corazón. Oh Señor, que nuestra relación contigo no sea una relación oculta, sino una relación que se manifieste en buenas obras, que glorifiquen al Padre y que produzcan fruto agradable a ti. Señor, pero si hay alguien que no te conoce, jamás en su vida producirá fruto, sino solo uva agria, amarga, para él y para los demás. Permite, Señor, que sus pecados sean borrados, que pueda venir a Jesucristo y que tú pongas en él el dulce néctar del Espíritu de Dios que nos alimenta con su savia y nos da todos los nutrientes para crecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, por haber escuchado la palabra del Señor que nos insta a permanecer en Él. Y la alabanza que vamos a cantar a continuación habla de la obra que ha hecho el Señor Jesucristo, que hizo en la cruz, y la confianza que debemos de tener. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando
los mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Hola, buenos días hermanos, gusto en saludarle. Primero que todo, dar gracias a Dios por darnos la bella oportunidad de poder estarnos alimentando a través de la palabra. Ha sido una bendición todo este tiempo en podernos seguir alimentando, retroalimentando. Ya 2 meses que estamos en esta situación y gracias a nuestro pastor y a nuestros hermanos que han podido estarnos respaldando nuestra vida espiritual en este tiempo que tanto lo necesitamos. Así que es gratitud al Señor por todo lo que Él está haciendo en este tiempo, que es de emociones, de sentimientos, pero el Señor obviamente está respaldándonos en todo momento. Así que más que todo agradecer y decirle que nos extrañamos mucho y que el Señor esté bendiciendo sus vidas junto a toda su familia. Hola, buenos días, estimados hermanos, gusto saludarlos siempre en el amor de nuestro Señor, ¿cierto? Nos encontramos acá en el balcón de una terracita de nuestro departamento, ¿cierto? Igual encerrado como muchos de ustedes, pero sintiendo a la vez que es nuestro Señor que nos está protegiendo. Ya estamos terminando nuestro servicio online del culto, ¿cierto? Y no podemos dejar de despedirnos sin volver a dar gratitud a nuestro Señor por tantas cosas nuevas. Lo primero que quiero decir es que hoy hemos vuelto a escuchar de su palabra, de su verdad, a través de su siervo, el pastor Manuel, así como también hemos tenido un tiempo para adorar a nuestro Señor, cantar y orar con Él. En comunión con muchos de ustedes, en comunión y en unión a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. La palabra de Jesús nos ha dicho, y tal como nos hemos venido aprendiendo durante varios días, varios domingos atrás, que Jesús antes de ir les dijo a sus discípulos que nos dejaría un consolador, un cuidador, que nos va a guiar y ayudar en las cosas de este mundo, hasta el final de los tiempos. Y así ha sido, Señor. Y espero que ahora podamos orar por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, gracias te damos por este día, por tu gracia, Señor, por este nuevo sol, por este nuevo día. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú eres un ser fiel, un Dios que no cambia nunca, un ser inmutable. Y así como eres fiel contigo mismo, has sido fiel con las promesas para nosotros, porque nos cuida y nos protege. Y nos guarda a cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo lo que has hecho con nosotros. Creaste el universo, la tierra y el cielo. Nos diste vida, nos creaste a imagen de nuestro Señor, para poder estar llenos de vida y poder buscarte, Señor. Es más, enviaste a tu propio Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias por tan bella bendición, Señor. Pero a la vez te queremos pedir, Padre Santo, que nos ayude a caminar en este mundo, porque este Consolador no nos va a liberar de las preocupaciones o los desencuentros o las angustias de este mundo. Pero sabemos que caminando con Él podrá ser un buen guía para nosotros y poner siempre en nuestro camino los ojos puestos en Cristo Jesús. Te pido, Padre Santo,
que cuides y guardes el corazón, el espíritu de cada uno de mis hermanos, que los protejas en todo momento y en todo lugar, Padre Santo, para que así podamos siempre estar pendientes en honrarte, adorarte y glorificarte, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, una vez más, por tanta bendición y tanta bondad, en todo momento y en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor. Amén, Señor. Bien, estimados hermanos, esperamos que tengan una buena semana, una buena tarde, pero nos vamos a despedir con una canción que extrañamos mucho y que quiero que ustedes nos acompañen. El Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Bendiciones.